¿Está bien? Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción, tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a seguir profundizando un poquito en la introducción a los libros sapienciales. Estamos viendo de manera general pues las claves de interpretación de la Escritura, es decir, de la palabra de Dios. Hoy vamos a dar una breve introducción y posteriormente ya vamos a profundizar más en los textos bíblicos que se refieren ya más directamente a nuestra finalidad, ¿sí? Por lo pronto, solamente recordar algunos elementos que estuvimos viendo la clase pasada o el curso pasado. El primero es que en la fe la palabra divina nos transforma. En la fe la palabra divina nos transforma. Porque solamente en la fe nosotros podemos tener un fruto grandísimo de la palabra de Dios en nuestro espíritu, ¿sí? Porque si nosotros nos acercamos sin fe a la palabra de Dios, no vamos en primer lugar a comprender desde lo que creemos lo que ahí se contiene. De acuerdo a aquellas palabras de San Agustín, cree para que puedas comprender, ¿sí? Por tanto, la fe es el fundamento de la profundización de la Escritura, porque te hace verla no solamente como palabra humana, sino tal como es en realidad, como palabra divina. Por la fe tú puedes ver a Dios que te habla en su palabra, ¿sí? Y cuando nosotros vemos claramente y con plena certeza que Él es el que nos habla, lo único que nosotros podemos hacer es asentir y aceptar eso que Dios nos está transmitiendo con obediencia y desde la libertad, ¿sí? ¿Más o menos vamos bien? Bien. Segundo, hablábamos también de los 2 sentidos de la Escritura. Estos 2 sentidos son el literal y el espiritual.
Y decíamos que el espiritual se subdivide en tres. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sentido literal? Nos referimos al que habla de los hechos, es decir, es el sentido histórico. Y en segundo lugar, el espiritual. El espiritual se subdivide en tres: alegórico, tropológico y anagógico, que los explicábamos de la siguiente manera. El alegórico es lo que se tiene que creer, ¿sí? El tropológico es lo que se tiene que hacer para conseguir la salvación, ¿sí? Va en el sentido moral, lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que Dios nos manda a hacer para conseguir la salvación. Y el tercero es el anagógico, que es el sentido escatológico. Decíamos, escatológico se refiere al fin o lo último, ¿sí? Por tanto, nos estamos refiriendo en primer lugar a la segunda venida de Cristo y en segundo lugar a la vida eterna, ¿sí? Hacia allá apunta el sentido escatológico, ¿sí? Si nosotros hablamos de la segunda venida de Cristo, nos referimos a la parusía, ¿sí? Y si nosotros hablamos de la vida eterna, nos estamos refiriendo a aquello que hacia donde apunta nuestra fe, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Queda claro? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces seguimos. Tropológico es el moral, lo que se tiene que realizar para alcanzar la salvación, ¿sí? Bien. Tropológico y anagógico. Sí. Tercero, hay un punto clave que es necesario tocar cuando hablamos de la palabra de Dios, que es la inspiración. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y precisamente porque es inspirada, en sí misma contiene la verdad eterna, ¿sí? Por eso este punto es muy clave, es clave para entender lo que nosotros queremos llegar a explicar. ¿Qué significa que la palabra de Dios esté inspirada? Significa que aunque haya sido escrita por autores humanos, que se llaman agiógrafos, es decir, autores sagrados, sin embargo ellos, por inspiración divina, dejaron consignado, escrito, plasmado, solamente lo que el Espíritu puso en su corazón y que ellos con su capacidad, con su cultura, con su estilo, dejaron ahí en ese escrito, pues, todo lo que ellos eran, ¿sí? Pero inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo no privó a los autores sagrados de sus capacidades, sino el Espíritu Santo lo que hizo fue iluminar su entendimiento, su corazón, para que lo que ellos escribieran fuera realmente palabra de Dios, ¿sí? Cuarto, la palabra de Dios es eterna, ¿sí? La palabra de Dios es siempre eterna. La Sagrada Escritura comienza a existir en el tiempo, porque la Sagrada Escritura es un libro, ¿sí? Un libro que en sí mismo contiene otros 73 libros, la Sagrada Escritura. Pero precisamente porque ha sido inspirada, porque es sagrada la palabra, entonces adquiere
un nuevo significado y un nuevo sentido. Porque todos aquellos libros que no son de inspiración divina, ¿sí?, como es el caso de aquellos libros que no están contenidos en la palabra de Dios, entonces puede ser que ayuden a comprender la palabra de Dios, pero en sí mismos no son palabra de Dios, ¿sí? Pueden ayudarte a comprender y a profundizar el sentido de la Escritura, ¿sí?, como es el caso de los libros de los doctores de la Iglesia, de los santos padres, de los santos, de los papas, es decir, del magisterio de la Iglesia, tanto oral como escrito, ¿sí? Pero sobre todo aquí nos estamos refiriendo al escrito, ¿sí? El oral se llama tradición, ¿sí?, la tradición, junto con el escrito, pero sobre todo el oral, ¿sí? No son palabra de Dios propiamente, sino te ayudan a comprender mejor la palabra de Dios, ¿sí? Por eso tanta importancia que vayan juntas la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la Iglesia, ¿sí? El magisterio de la Iglesia se llama a las enseñanzas de la Iglesia, ¿sí? La tradición viene desde antiguo y precisamente por la sucesión apostólica podemos decir que llega hasta nuestros días por la enseñanza de los obispos, ¿sí?, que son los sucesores de los apóstoles, pero sobre todo por medio del Papa, ¿sí? ¿Más o menos? ¿Vamos bien? Sí. Y aquí hay algo muy importante. Decía que la palabra de Dios es eterna, porque esa palabra es Jesucristo, es eterna. Dios en el tiempo, podríamos decir, Dios en el tiempo dice su palabra y la palabra se encarna, ¿sí? Entonces comienza a ser visible su palabra, comienza a ser audible y experimentable. Por eso el mismo apóstol San Juan en su primera carta, en el capítulo 1, puede decir: lo que nosotros hemos visto, hemos oído, hemos tocado, hemos experimentado acerca del verbo de vida, eso es lo que nosotros les transmitimos, ¿sí? Esto lo puede decir porque la palabra de Dios, que era eterna, se hizo temporal, sin dejar de ser eterna, ¿sí? Bien. Entonces, la palabra de Dios, al ser inspirada, contiene en sí misma la verdad eterna y la luz celestial, ¿sí? Tan solo por ese solo hecho de ser inspirada, ya es, podemos decir, portadora y en sí misma contiene espíritu y da vida. Por eso la palabra de Dios tiene tanta fuerza transformadora, precisamente porque el que la inspiró sigue vivo en la Iglesia, que es el Espíritu Santo, que nunca cambia y que es como el motor y el alma de la Iglesia. Es un único espíritu, aunque el modo de expresión de la palabra se contiene de muy diferentes maneras, porque cada libro de la Escritura es distinto y el estilo, por tanto, es diferente. Pero el que le da unidad a la Escritura para que toda se vea como un solo libro
y toda se entienda en el verdadero sentido de la plenitud, es primero el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos permite encontrar en Él la profunda unidad de toda la Escritura. Y en segundo lugar, al inspirarnos a nosotros la comprensión del texto sagrado, nos hace descubrir una realidad muy profunda, que Jesucristo es el que da vida a cada una de las páginas de la Escritura. ¿Sí? ¿Más o menos? Bien. Vamos al quinto puntito. El Verbo eterno se ofrece en la Eucaristía y en la palabra de Dios. El Verbo eterno. Aquel que estaba en el seno del Padre, ahora puede estar también en nuestro corazón. Me tomo un poquito de agüita. Se me anda yendo la voz, ¿verdad? Si quieres le dices que le cierren, por favor, a la puerta. ¿Verdad? ¿Más o menos? Sí. Bien. El Verbo eterno, que recibe diferentes nombres, ya decíamos, porque un nombre no puede abarcar todo lo que Jesucristo es en sí mismo, ¿sí? Recibe el nombre de Logos, de Verbo, de Palabra, Hijo de Dios, Mesías, Cristo, y es muy variado el modo de referirnos a Cristo, para que nuestra mente no se restrinja solamente a un modo de comprender a Cristo, porque Cristo es tan amplio, tan extenso, que necesitamos continuamente estar meditando en lo que se contiene en el Evangelio, ¿sí? Para de ahí extraer la riqueza inagotable del misterio. Por eso es inagotable, porque no podemos nosotros agotarlo con una simple meditación. Y de hecho, ni aunque hagamos muchísimas meditaciones, precisamente por eso es inabarcable, ¿sí? Ilimitada, inmensa su sabiduría. Tantos siglos de profundización del misterio, y podemos decir que aún no estamos ni siquiera al inicio de la comprensión realmente de lo que es la eternidad. Nosotros queremos explicarla de un modo humano y utilizamos imágenes humanas para explicar lo divino, pero lo divino sobrepasa con mucho lo que realmente nosotros podamos pensar o decir de ello, ¿sí? Por eso se hizo necesario que Jesucristo descendiera para mostrarnos visiblemente el rostro invisible de la divinidad, ¿sí? De esa manera nosotros podemos no ya ser llamados siervos, sino amigos, porque Él en su infinita bondad, en su gran misericordia, se ha hecho accesible, cercano y tocable. Nosotros podemos tocar a Cristo, y no solamente tocarlo, porque si nos ponemos a pensar un poquito en el misterio de la Eucaristía, no solamente lo tocamos, sino lo comemos.
que es algo mucho más grande. Si en aquel tiempo el tan solo el tocar a Cristo transformaba el corazón, sanaba el cuerpo, ¿qué no será ahora recibirlo en su cuerpo y en su sangre y en su palabra? ¿Sí? ¿Qué no será el recibirlo en su palabra también? Porque en la palabra se nos da el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Y de qué manera se nos da? Se nos da por gracia de santificación. Porque cuando tú lees, meditas, contemplas, oras y profundizas en la palabra, sobre todo con un espíritu reverente y humilde, Cristo de manera espiritual se queda en ti. ¿Sí? Es distinto que se quede de manera espiritual a manera sacramental. Espiritual es que Cristo, a través de su gracia, entra progresivamente en ti para transformarte, ¿sí? Y lo hace a través de la oración, a través de la palabra, o a través también de las obras de misericordia. El modo más excelente de recibir a Cristo es el modo sacramental. Porque en el sacramento, Cristo mismo se queda en ti. Por eso se le llama la presencia real por antonomasia. Presencia real por antonomasia significa que es la presencia por excelencia de Cristo en la Eucaristía. No por ello quitamos valor a la manera como está en nosotros por su palabra, porque primero se concibe en el corazón por la palabra y después Cristo nos transforma en él por la Eucaristía. ¿Sí? ¿Sí se entiende la diferencia? Primero se concibe como la semilla en el corazón a través de la palabra, y lo que la desarrolla, esto claro después del bautismo, ¿verdad? Porque el bautismo ha dejado todo en ti en semilla. Pero ¿cómo se va desarrollando esa semilla de eternidad, ese germen de transfiguración? Por la Eucaristía, ¿sí? Porque recibiendo la Eucaristía, la naturaleza opera un cambio, ¿sí? Tu vida es natural, ¿sí? Como el agua es natural antes de ser bendita, antes de recibir la fuerza del Espíritu a través de la bendición. Así nuestra vida es muy natural antes de recibir ese don de Dios. Pero al recibir el don de Dios, tu vida se transforma en una vida sobrenatural, divina, espiritual, ¿sí? A mayor espíritu, mayor espiritualización. Y a mayor espiritualización, mayor comprensión de las realidades espirituales por afinidad. Es decir, porque tu espíritu va adquiriendo como ciertas características de lo que tú profundizas, ¿sí? Tú estás profundizando, por ejemplo, la palabra. La palabra al recibir espíritu, al ser inspirada por el Espíritu, ya se convierte en una palabra de eternidad, ¿sí? Es una palabra de eternidad porque contiene vida eterna, ¿sí? Porque te acerca y te da la vida verdadera, ¿sí? Más o menos. Bueno, pues aquí hacemos una breve pausa, ¿verdad?